Guerra de los 1000 días, 1899-1902. El origen más cercano de esta guerra se encuentra en la Constitución de 1886, la cual había sido expedida para introducir reformas fundamentales a la Constitución del 63, expedida por los liberales exclusivamente reunidos en Río Negro. Esta guerra inició el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902 en la República de Colombia, comprendida en ese entonces por Colombia y Panamá. El conflicto enfrentó a miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, dando como resultado la victoria por parte del Partido Conservador, lo cual les permitió retener el poder en Colombia. Esta guerra dejó a Colombia en una gran crisis económica, debido a que los campesinos abandonaron los cultivos para formar los ejércitos de voluntarios. Las regiones más prósperas fueron asaltadas en su ganado y cultivos hasta agotarlos. La gente quedó en la miseria y muchos murieron de hambre. Se presentó un estancamiento de la industria y el aumento de papel moneda llevó al país a una gran inflación. Esto sin contar con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903, debido a la debilidad del gobierno y del país después de la guerra. Estados Unidos, con su intereses imperialista, favoreció la actitud separatista de los panameños e indemnizó a Colombia en 1909 con 2.500.000 y en 1914 con 25.000 millones, buscando así la construcción y el manejo del canal. Aspecto económico. Sin duda alguna, la economía de finales del siglo XIX sufrió una gran transformación con el aumento de la producción de café, producto que reemplazó al tabaco, que en los años anteriores había ocupado el primer lugar en la producción. Las mujeres, en especial, se dedicaron a labores de campo, empleándose por salarios muy bajos. Las actividades agrícolas permitieron el desarrollo de algunos sectores como Santander, Antioquia, Valle y Cundinamarca, donde se instalaron ferrocarriles para el transporte de los productos. Se desarrolló la navegación fluvial, especialmente a través del río Magdalena. En cuanto al desarrollo industrial, inició su ascenso a comienzos de este siglo. El cemento, la cerveza, los textiles, los cigarrillos, las grasas, los vidrios fueron algunas de las industrias que se iniciaron en el país. Para proteger la manufactura, Rafael Núñez elevó las tarifas aduaneras y así frenó las importaciones. A finales de la segunda década del siglo XX, la crisis ocurrida en la Bolsa de Nueva York originó la llamada Gran Depresión o Martes Negro. Fue una gran crisis económica mundial ocurrida el 29 de octubre de 1929. Esta tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron. Este factor también nos obligó a desarrollar nuestra propia manufactura. A mediados del siglo, el país hizo su apertura en firme hacia la industria metalúrgica con la creación de Acerías Paz del Río, aprovechando los ricos yacimientos de hierro descubiertos en Belencito, Boyacá. Otro aspecto importante que se vivió fue el Bogotazo, ocurrido en 1948, exactamente el día 9 de abril. Es asesinado Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá. Debido a esto se formaron protestas, desórdenes y represión por aspecto social. Situaciones como la creación de fábricas, la migración del campo a la ciudad y los movimientos sindicales a nivel mundial, entre otros, fueron algunos de los motivos que modificaron la situación social de nuestro país. La migración del campo a la ciudad
llevó al aumento de la clase obrera que, organizada, se unió para lograr algunas garantías y mejorar sus condiciones de vida. Un año después de la Revolución Rusa, 1918, los trabajadores de los puertos organizaron su primera huelga y obtuvieron el alza de los salarios. Al año siguiente, los obreros de las empresas se agruparon conformando los sindicatos, los que fueron reconocidos en el año 1931, siendo Enrique Olaya el presidente. En 1928 se da el más importante movimiento obrero, recordado por todos nosotros como la matanza de las bananeras, originado por la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. El gobierno apoyó los planteamientos hechos por esta compañía y en un acto de represión armada disparó contra los manifestantes en la población de Ciénaga el 6 de diciembre de ese mismo año. Un punto importante de resaltar es que la mujer adquirió sus primeros derechos tras la Ley 28 de 1932, mediante la cual podía administrar sus bienes. Posteriormente le fue permitido ocupar cargos públicos e ingresar a la universidad. Consecuencias monetarias de la Guerra de los 1000 días. Con la iniciación de la Guerra de los 1000 días en octubre de 1899, las emisiones hechas entre 1886 y 1898 por el gobierno de la Regeneración pasaron a ser insignificantes, ya que en los primeros 9 meses del conflicto armado las emisiones fueron de 43.730 millones, o sea que tan solo entre octubre de 1899 y junio de 1900 las emisiones superaron en 5.400 millones de pesos a las realizadas durante los años anteriores. A medida que la guerra avanzaba, la base monetaria fue creciendo a un ritmo sin precedentes, tanto que alcanzó tasas anuales de 117.9%, 108.1% y 116.9% entre 1900 y 1902. Este fenómeno era sin duda el reflejo del aumento en las erogaciones originado en gran parte por el incremento del pie de fuerza. El desorden monetario y fiscal vivido por el país como consecuencia de la guerra civil lo enfrentó a la inflación más grande de su historia, a devaluaciones nominales nunca vistas y a grandes fluctuaciones en la tasa de cambio. Entre 1900 y 1902, la devaluación anual de la tasa de cambio nominal del peso frente a la libra esterlina fue de 142.5%, 158.0% y 165.8%. Por otra parte, entre 1901 y 1903, la inflación colombiana fue de 3 dígitos y alcanzó su mayor nivel en 1901, cuando los precios aumentaron, lo cual condujo a que en 1899 y 1903 la cantidad de dinero cayera en un 60%, a pesar de la rápida expansión en términos nominales de la base monetaria. Si bien es claro el efecto perturbador que trajo consigo la guerra de los 1000 días, se debe hacer 2 precisiones. Primero, aunque los niveles inflacionarios que vivió el país a principios del siglo fueron muy elevados para la época, son muy inferiores a los que se presentaron en los años 20 en algunas naciones europeas. Se debe precisar que si bien la tasa de cambio fue bastante elevada, ella fue de 100 pesos por libra. Si bien la guerra civil terminó en 1902, en 1903 se presentaron severos problemas de orden interno como consecuencia de los disturbios ocurridos en Panamá y de su posterior separación con Colombia.
Bajo estas circunstancias cabía estrictamente dentro de las atribuciones extraordinarias que la Constitución confiere al gobierno en caso de guerra, la de apelar a las emisiones por obtener recursos y hacer frente a las necesidades públicas. Por otra parte, aunque en 1903 y 1904 las emisiones fueron de 145.195 millones de pesos y de 166.108 millones de pesos en su orden, la tasa de crecimiento de la base monetaria cayó drásticamente. En esta forma, la evaluación de la oferta monetaria durante el proceso de estabilización de precios de principio de siglo se caracterizó por una disminución sustancial en su ritmo de crecimiento anual, aunque las emisiones seguían siendo elevadas. La Ley 33, expedida en octubre de 1903, presentó un elemento de gran importancia para lograr la estabilización definitiva, credibilidad en la estabilidad y coherencia entre las políticas monetarias y fiscal. La meta fundamental de esta Ley 33 de 1903 era el patrón oro.